En el año 2016, Shadowhunters llegó a la pantalla chica como una adaptación de la exitosa saga literaria Cazadores de Sombras de la autora Cassandra Clare. Y luego de ser un total éxito en ventas, las expectativas del público estaban sin duda por las nubes. Una serie fiel a los libros, que diera vida a aquel increíble universo, después de la abrupta cancelación de las películas, era todo lo que el fandom pedía, pero las esperanzas pronto se desvanecerían. Con su estreno, la serie recibió críticas mixtas, en gran parte debido a su guión, efectos especiales irregulares y cambios significativos respecto a los libros. Finalmente, en 2018, después de 3 temporadas, fue cancelada. El anuncio de la cancelación tomó por sorpresa tanto a los fans como al equipo de producción, ya que la tercera temporada aún estaba en emisión. Así que, cortos de tiempo y desesperados por darle un fin a la serie, filmaron un episodio extendido de 2 horas, cerrando la historia de manera apresurada. Pero, ¿realmente este final hizo justicia a la historia original? La respuesta es no. Si la serie hubiera seguido la historia original de los libros, su final habría sido mucho más épico, oscuro y emocionante, con un desarrollo más profundo para cada personaje y una batalla final digna de la saga. El verdadero final. En un mundo donde los cazadores de sombras habían pasado siglos luchando contra demonios, el destino de su raza se encontraba en una encrucijada. Jonathan Morgenstern, el hermano de Clary, había logrado lo impensable: transformar a los guerreros Nephilim en sus soldados, utilizando la copa infernal para corromper sus almas y convertirlos en su ejército de oscurecidos. Su objetivo era destruir la clave y gobernar el mundo Nephilim bajo sus propias reglas, eliminando cualquier influencia angelical. La clave, debilitada y sin muchas opciones, sabía que una guerra contra él era inevitable. Para detenerlo, Clary, Jace, Alec, Isabel, Simon y Magnus emprendieron un viaje peligroso hacia Edom, un reino demoníaco donde Sebastian, como aún lo llamaban, había construido su fortaleza. El paisaje de Edom no era como nada que hubieran visto antes. El cielo era oscuro y quemado, las ciudades estaban en ruinas, y el aire estaba impregnado de la presencia de criaturas infernales. No había salida fácil. Si fallaban, quedarían atrapados allí para siempre. La batalla final se libró en ese terreno hostil. Mientras los Nephilim luchaban en el mundo real contra los oscurecidos, Clary encontró su oportunidad para enfrentarse a su hermano. Sabía que no podía vencerlo en combate, pero sí con su poder. Creó una nueva runa que purificaba la sangre demoníaca de Sebastian, una runa que nadie había visto antes. Cuando tocó a Sebastian, su cuerpo se sacudió y algo en él cambió. Su piel pálida dejó de estar marcada por la oscuridad. Sus ojos, siempre llenos de crueldad, se suavizaron. En su último aliento, Jonathan se mostró por primera vez como el hermano que podría haber sido, no como el monstruo en el que lo habían convertido. El chico que hubiera sido si Valentine no hubiera experimentado con él. Su vida se extinguió en paz, sin gritos, sin odio, solo con la tristeza de lo que nunca llegó a ser, de lo que nunca tuvo la oportunidad de ser. Pero su muerte no significaba la victoria total. El reino de Edom comenzaba a colapsar, y la única manera de salir era con la ayuda de Magnus. Sin embargo, su padre, el rey demonio Asmodeo, les cerró el paso. Solo les permitía salir si Magnus se quedaba en su reino para siempre. Magnus estaba dispuesto a aceptar, pero Alec no estaba listo para perderlo. Antes de que pudiera protestar, Simon se adelantó. Ofreció su propia inmortalidad a cambio de que todos pudieran irse. Asmodeo aceptó su trato sin dudarlo, y, en el proceso, borró todos los recuerdos de Simon sobre el mundo de los cazadores de sombras, incluyendo a Isabel. De regreso en el mundo real, todos intentaban seguir con sus vidas. Alec y Magnus, después de todo lo que habían enfrentado, fortalecieron aún más su relación. Se casaron y adoptaron un niño brujo llamado Max, asegurando que su legado continuaría. Alec había madurado, ya no sentía inseguridades sobre el pasado de Magnus ni sobre su propia identidad. Magnus, por su parte, comprendió mejor la naturaleza de los cazadores de sombras y el compromiso que Alec tenía con su mundo. Aunque la clave seguía siendo estricta respecto a las relaciones con subterráneos,
Alex se convirtió en un líder clave en el cambio de estas políticas, abriendo el camino para una relación más equilibrada entre Nephilim y subterráneos. Simon, ahora sin recuerdos, intentó llevar una vida normal. Sin embargo, muy en el fondo, sabía que algo faltaba. A medida que el tiempo pasaba, pequeños fragmentos de su vida anterior comenzaron a resurgir. Por ejemplo, se da cuenta de que sus habilidades con las armas aún estaban intactas cuando, sin darse cuenta, atrapó un cuchillo en el aire con reflejos sobrehumanos. También soñaba con personas que no podía reconocer, como una chica con cabello negro y actitud desafiante, una pelirroja y un guerrero con runas doradas. Su corazón se sentía vacío, como si le faltara una parte importante de su vida. Eventualmente, Claire y los demás intentaron acercarse a él, aunque con cautela. Sabían que no podían forzarlo a recordar, pero poco a poco, su amistad con Clary y su conexión con Isabel comenzó a despertar algo en él. Cuando la clave descubrió su pasado heroico y lo que hizo para salvar a Magnus y sus amigos, le ofrecieron una oportunidad única: entrenar en la Academia de Cazadores de Sombras para convertirse en uno de ellos. Simon aceptó la oferta, aunque sin recordar completamente, porque sentía que ese era su destino. En la Academia de Cazadores de Sombras comenzó a recuperar fragmentos de su pasado y, poco a poco, construyó su identidad. Simon e Isabel se dieron una segunda oportunidad, pero esta vez sin miedo. Isabel finalmente aceptó que Simon no era solo un mundano con el que tuvo una aventura, sino alguien por quien estaba dispuesta a luchar y amar plenamente. Simon, por su parte, abrazó su destino como cazador de sombras y pareja de Isabel. Clary, por su parte, fue reconocida como una heroína. Su valentía al enfrentarse a su hermano y la creación de una runa nunca antes vista la convirtieron en una de las Nephilim más importantes de su generación. La clave, que en el pasado desconfiaba de ella por su conexión y linaje con Valentine, finalmente la aceptó como una cazadora de sombra de pleno derecho. Mientras tanto, Jace seguía lidiando con las consecuencias de haber estado conectado con el fuego celestial. Desde que la espada mortal lo atacó con el poder angelical, su vida había estado en peligro constantemente. Durante meses, su cuerpo ardía desde dentro, y el más mínimo error podía causar una explosión que lo consumiría por completo. Sin embargo, tras la batalla en Edom y con el entrenamiento adecuado, finalmente logró controlar este poder divino, estabilizando su conexión con él. Ahora, en lugar de ser una amenaza, el fuego celestial se convirtió en una parte de él, un recordatorio de lo que había vivido y de la fortaleza que había adquirido. Con la guerra terminada y sus vidas restauradas, Clary y Jace se concentraron en su relación sin la sombra del conflicto sobre ellos. Durante toda la saga, su amor había sido puesto a prueba en innumerables ocasiones. Los engaños de Valentine, la manipulación de Sebastian, las dudas sobre su propia identidad y la carga de sus responsabilidades como Nephilim. Ahora, por primera vez, podían elegir libremente estar juntos. En un momento íntimo y significativo, Jace le entregó a Clary el anillo Herondale, un objeto de gran valor para su linaje. Más que un simple regalo, el anillo simbolizaba su legado, su familia y su compromiso con Clary. Con este gesto, Jace no solo le estaba ofreciendo su amor, sino que también le decía que la veía como parte de su vida para siempre. Un acto de confianza y de esperanza, una promesa de que, a pesar de todo lo que habían vivido, su futuro era estar juntos. Con el tiempo, Clary siguió entrenando como cazadora de sombras en el Instituto de Nueva York, mientras Jace se convirtió en un mentor para las nuevas generaciones de Nephilim. Aunque sus vidas estaban marcadas por la lucha contra las fuerzas oscuras, ahora podían enfrentarla juntos, no solo como guerreros, sino como una pareja que había sobrevivido a lo imposible. Es evidente que, en el afán por darle un cierre a la serie, los productores se alejaron mucho de la historia original, dejando inconclusas muchas de las tramas o incluso el desarrollo de sus personajes. En la serie, por ejemplo, el enfrentamiento final contra Jonathan Morgenstein ocurre en Nueva York.
En un enfrentamiento relativamente corto, Clary derrota a su hermano apuñalándolo con una espada angelical. Jonathan muere sin una verdadera redención, ni una exploración de su dualidad como ser humano y demonio. Simon, por su parte, no tiene un sacrificio significativo en la batalla final. Su transformación en cazador de sombras ocurre sin dificultades y sin que pierda la memoria o tenga que reconstruir su relación con sus amigos. Otros personajes como Alec y Magnus tienen un mejor final, cerrando su historia con una emotiva boda. Sin embargo, no se explora su futuro en absoluto. La reina Silly, un antagonista legendario en los libros, aparece en la serie como un personaje secundario, pero nunca se convierte en una verdadera amenaza. Su relación con Jonathan es breve y no tiene impacto real en la historia. Y finalmente, el final más decepcionante de todos, Clary y Jace. En la serie, después de la batalla, Raziel borra la memoria de Clary como castigo por haber abusado de su poder angelical. Ella regresa a su vida mundana sin recuerdos de Jace, Isabel o el mundo de los cazadores de sombras. En la última escena, Clary ve a Jace en una galería de arte y parece reconocerlo por un instante, dejando su destino abierto. Como ya mencionamos, en los libros, Clary nunca pierde la memoria. Después de la guerra, ella y Jace se enfrentan a algunos desafíos, pero terminan juntos. Jace le entrega el anillo Herondale, símbolo de su amor y compromiso, y ambos siguen su vida como cazadores de sombras. Un final digno para una pareja como esta. El final del libro es definitivamente más satisfactorio y coherente con la historia de Clary. En la serie, su castigo no tiene sentido, ya que otros personajes han usado runas únicas sin enfrentar consecuencias similares, mientras que la versión de los libros permite que Clary y Jace tengan un futuro juntos sin la necesidad de separarlos de forma artificial. Si la serie hubiera seguido el final de los libros, o al menos lo hubiera intentado, habría mostrado la verdadera conclusión de la saga, no solo la derrota de Sebastian, sino el crecimiento de los personajes y las consecuencias de sus elecciones. Pero en su lugar, Shadowhunters optó por un cierre diferente, dejando de lado la batalla de Edom. La historia original ofrecía un desenlace más profundo, uno en el que cada personaje encontraba su camino después de la guerra, enfrentando pérdidas, pero también obteniendo segundas oportunidades. Este es el final que debió haber tenido la serie, un final que no solo cerraba la historia, sino que honraba el viaje de los personajes y el legado de Cazadores de Sombras. Déjame saber en los comentarios qué otro final te gustaría conocer en el canal. Recuerda que si te gustan este tipo de videos, la mejor forma de apoyarnos es dejando un like y suscribiéndote. Nos vemos en un próximo video.